Miren por qué les dijo el Señor. Les voy a leer aquí para que entendamos un poquito en San Mateo, en el capítulo 26. Miren lo que dice. Yo les voy a leer, dice el versículo 8. Dice de San Mateo. Miren lo que dice. Al ver estos, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué dice desperdicio? ¿Para qué este desperdicio? ¿Por qué esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres? Miren lo que dice. ¿Qué era el desperdicio que estaba haciendo? Estaba haciendo cuando entró María Magdalena, la pecadora, y le ungió con ese perfume que compró con toda la plata que había ganado cuando ella trabajaba en sus deleites del mundo. Porque era un perfume carísimo, pero ella le ungió con eso. Y entonces yo estaba mirando su discípulo y le dijo que por qué gastaría en desperdiciarlo, en desperdiciar que estaba echándole al Señor. Y entonces por eso es que estas palabras respondió el Señor Jesucristo, porque lo estaba ungiendo para su muerte. Es lo que tenemos que entender, estaba ungiéndolo para su muerte. Miren lo que le dice acá. Miren, escuchen bien, hermanos. Dice así, por eso es que dice, ¿por qué esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres? Y entonces dice el Señor, eso está hablando el discípulo que está viendo que se está desperdiciando ese perfume que se podía vender a tanta plata. Y entonces el Señor Jesús dice, y entendiéndolo Jesús le dijo, escúchenlo bien, le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Por eso le dijo, ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Por qué le dijo eso, hermanos? ¿Por qué le dijo? Porque el Señor sabía que Él no iba a estar para siempre entre nosotros, que Él iba a ser muerto en esta tierra por los pecadores. Él se iba a entregar, y solo lo que estaba haciendo esta mujer, estaba ungiéndolo para su sepultura, para su muerte. Es lo que tenemos. ¿Y dónde está esto escrito? ¿No está en profecías? ¿Está en profecías o no? Sí, hermano. Hermanos, ¿por qué? Por eso es que le digo, lo estaba ungiendo, estaba reclamando, no entendió que era el Dios Todopoderoso, el Dios que lo había creado a él, a su semejanza. Y él no entendió, este discípulo, y estaba reclamando para qué gastaba tanto la plata. Podían vender y tener plata para todo lo que él se imaginaba seguramente adquirir, pero el Señor estaba en su corazón, que él solamente lo estaba ungiendo ya al Señor en este mundo. Para que entienda, por eso, mire, para que entienda, por eso, y este es lo que nos está mandando, porque siempre tendréis, dice, pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque los pobres lo tenemos hasta el fin del mundo, pero al Señor ya no lo tenemos aquí en la tierra. ¿O lo tenemos en la tierra? No. ¿Está vivo acá en la tierra? ¿Acá dentro de nosotros? No, solo está ¿quién? Solo está ¿quién con nosotros? El Espíritu Santo. ¿Entendemos, hermanos? Ay, hermanos, qué lejos están sus mentes y sus corazones. Miren, porque les voy a seguir leyendo para que entiendan. Y le dijo en el versículo 12, dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme, dice, para prepararme para la sepultura. Eso es lo que hizo esta mujer, se estaba preparándolo para su muerte, de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 13 dice, de cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Y quién es? ¿De quién está hablando?
y María Magdalena. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuán importante es escudriñar profecías y pedirle al Señor, el Todopoderoso, que nos dé entender las palabras? Oh, hermanos, por eso sufro mucho por la humanidad de la tierra, hermanos. ¿Ven? Ahora, vamos a San Marcos, al capítulo 14, a San Marcos 14, capítulo 14 y versículo 7, miren lo que dice la palabra de Dios. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Ven? Lo que le dijo, y ustedes pueden seguir leyendo todo lo que dice, pero abajo en el versículo 8 que dice: esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 9 que dijo: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Está volviéndolo a decir en San Marcos, porque son el evangelio de los apóstoles que les dejó el Señor para evangelizar el mundo. Vamos a Juan, en el capítulo 12. Juan, vamos a San Juan, en el capítulo 12. Capítulo 12 de San Juan, y el versículo 8. Dice así la palabra de vuestro Dios. Dice así. Yo les voy a leer desde el versículo 7. Entonces Jesús dijo: dejadla para el día de mi sepultura. Ha guardado esto. Miren lo que les dijo. Porque estaba diciendo: ¿cómo desperdicia tanto ahí, tanta plata? Porque dice que todo su trabajo que hizo en su camino, no bien, estaba en ese perfume. O sea, que mucho dinero. Y por eso dice, miren lo que le dice. Entonces Jesús dijo: déjala para el día de mi sepultura. Ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y no lo tenemos. ¿Acaso lo tenemos aquí en la tierra? Solo está el Consolador con nosotros, hermanos. Solo el Consolador, el Espíritu Santo, el único que está, pero Él ya no está. En cuerpo, como hombre, como el Hijo del Hombre, no está con nosotros. Pero si nosotros guardamos sus mandamientos, estaremos con Él. ¿Sí o no? Sí. Bien, ahí estamos. ¿Ven? Ahora, vamos a Éxodo, al capítulo 21. Éxodo. Ahí, hermanos, ahí nomás estamos donde estamos un poco más atrás, después de Números, después de Levíticos. Éxodo. Busquemos para que así nosotros entendamos lo que dice la palabra. Pues, ¿qué capítulo, hermanita, por favor? A ver, Éxodo, capítulo 21. Capítulo 21 y los versículos 1 y 11. 1 y 11. Miren lo que dice la palabra de Dios. En Éxodo, capítulo 21 y los versículos 1 y 11. Dice: estas son las leyes que les pondrás, le dijo. Estas son las leyes que les pondrás. Y en el versículo 11 dice así: y si ninguna de estas tres cosas hiciere ella, saldrá de gracia y sin dinero. Esas leyes le estaba dando a Moisés, nuestro Dios, el Padre. Las leyes que le estaba dando, de lo cual hemos escudriñado, que nos ha hablado el año de remisión, y
y dice, y prestamos a los pobres, dice, leyes sobre los esclavos, es lo que nos ha hablado vuestro Dios. Ustedes pueden seguir leyendo en lo que dice aquí, porque si yo les leo, digamos, que nos ha mandado al capítulo 21 de eso, y el versículo 1, yo les tendría que leer, si les leería el versículo 2 más, que dice, sí, por eso dice, miren, estas son las leyes que les pondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Mire, dice, de balde. Y en el versículo 3 que dice, si entró solo, dice, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Esas son las leyes. Escudriñen, vuelvan a escudriñar ustedes el capítulo Éxodo, de Éxodo, el capítulo 21, lo que quiere decir el Señor. Y lo que nos manda del 11, si yo les leo, dice el 9, dice el versículo 9, dice, mas si hubieres desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él, en el versículo 10 les estoy leyendo, si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni a él, dice, ni él deberá, dice, ni él deber conyugar, ni el deber conyugar. ¿Han entendido lo que dice el Señor? Mire, si tomare para él otra mujer, dice, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugar. Y ahí nos manda al versículo que corresponde, que es el 11. Dice, si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia y sin dinero. Entonces pueden escudriñarlo todito para que puedan entenderlo, hermano, lo que nos habla nuestro Dios, ¿no? Muy bien, vamos a Levíticos, al capítulo 25. Levíticos, está después de Números. Levíticos, capítulo 25. En Levíticos, el capítulo 25, los versículos 39 y 46. 39 y 46. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice así: y cuando tu hermano, dice, empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Miren lo que dice, no le harás servir como esclavo. ¿Y cuántos tendrán a sus hermanos como esclavos en este mundo, hermanos? Me pregunto yo. Y en el versículo 46, miren lo que dice, y los podréis, dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria para siempre. Os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñoreéis, cada uno sobre su hermano con dureza. O sea, ¿qué dice? No enseñoreéis, o sea, no se hagan importante porque el hermano fue pobre. No se haga el que más yo tengo bueno, yo tengo con otro, y yo, porque mi hermano, bueno, ya es mi hermano, de compasión lo tengo. Eso no es así. Eso no es así, hermanos. Por eso dice, no te enseñoréis. O sea, que no se haga el importante. Porque todo es de ¿quién? El Señor. Todo es de nuestro Dios. Pero hoy en día aquí hay hermanos, yo tengo aquello, tengo el otro, y se lo echan a uno en cara. Y a veces uno no lo tiene y agacha su cabecita porque no lo tiene. No lo tiene. Y tengo que esperar a que si me puede dar algo, pero aquel hermano tan malo prefiere que me muera de hambre y no me da. ¿Es así o no? Sí. ¿Hay así o no? Sí, sí. Ay, porque a mí me lo ha pasado. Hartos. Yo Hartos. tengo esa experiencia, hermanos. Nos moríamos de hambre y tenía mucho, pero nunca nos daba. Más se venía a burlar de mi dolor y de nuestro hambre. Yo le he pasado, hermano. Yo le he pasado.
Pero hermano, solo Dios sabe dónde está Él y dónde estoy yo. Bendito sea el Señor. Amén, hermanos. Amén. ¿Ven? Ahí nos ha hablado el Señor en las Santas Escrituras, en profecías. Ay, hermanos, si el hombre supiera lo que hace. Vamos ahora al Segundo Testamento. En San Lucas. En San Lucas. En el capítulo 4. Y el versículo, dice el versículo 14 hasta el versículo 30. 14 hasta el versículo 30. Jesús principia su ministerio. ¿Qué cosa principiaba el Señor? Ya, su prédica. Si recién principiaba su doctrina, el Señor, de predicación en este mundo, hermanos. Recién comenzaba su predicación. Miren, dice así: Jesús volvió, dice, en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, hermanos, de alrededor. Después de dónde estaba viniendo el Señor. Después del bautismo. Claro, después de su bautizo venía para enseñar al mundo, a la humanidad del mundo. Venía a sembrar la semilla bendita, porque el mundo es, ¿quién es el mundo? La humanidad es el mundo. Aguas, montes, pueblos, naciones, hermanos. No se olviden, montes, pueblos, naciones. El mundo. Él venía a sembrar la semilla, nuestro Señor. Dice así, dice, Jesús volvió en poder del Espíritu. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. ¿Por qué dijo de ellos? ¿Por qué dijo de ellos, hermanos? ¿De quién eran? ¿De quién eran las sinagogas? De los sacerdotes judíos, hermanitos, de los sacerdotes judíos. Eran las sinagogas de los sacerdotes judíos. Eran las sinagogas. Como decir, el Señor vendría y entra acá. Y yo me pongo a un ladito, pues, y el Señor toma las santas leyes y nos lee a todos. Nos lee a todos sus mandatos, sus mandamientos. Dice entonces, en el versículo 16, Jesús en Nazaret. Ya está el Señor, acá principia su ministerio. Y en el 16, Jesús en Nazaret. Ya está en Nazaret. Miren lo que dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Escuchen bien, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se leyó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Miren, el Señor era el dueño del sábado, y Él también guardó el sábado. ¿Sí o no? Sí. Díganlo fuerte a una voz, hermanos. ¿Sí o no? Sí. ¿Guardó el sábado o no el Señor? Sí, guardó el sábado el Señor. Guardó el sábado en este mundo. El dueño del sábado guardó el sábado, el Señor. ¿Ven lo que nos dice? Y miren lo que nos sigue hablando el Señor. En el versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos,
y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, a predicar el año agradable del Señor. ¿Quién era el que está hablando? ¿Era uno de sus discípulos o era quién? Nuestro Señor. Él era nuestro mismo Señor. Él era el que comenzaba, porque recién iba a juntar a sus discípulos, recién iba a llamar a sus discípulos. Él es el que estaba predicando y está diciendo a qué lo había mandado su Padre, Dios, a la tierra. Por eso lo que tienen que entender, pues, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo él, el Señor Jesús. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Es lo que tenemos que entender, que Él estaba mandado por el Padre a esta tierra para predicar las buenas nuevas. Es lo que nos ha hablado vuestro Padre, Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y en el versículo 20 dice, y enrollando el libro lo dio al ministro. Enrollando el libro lo dio al ministro. Y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga. Estaban fijos en él. ¿Cómo sería cuando entró el Señor? No, entró a la sinagoga, es como si entrara acá y agarra, viene de frente a las escrituras, y yo me tengo que hacer por un ladito, pues. Y él comienza a hablarlos. Así sucedió, que él entró y predicó su doctrina a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, a Anás, Caifás y todos los que estaban allí, hermanos. Así comenzó su ministerio, vuestro Dios en la tierra, después de su bautizo. Y sigue hablándonos. En el versículo 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Porque su padre era José, su madre era María y su padre era carpintero. ¿Cómo sería ese pensamiento en sus corazones en aquel día, en aquella hora? La gente que estaba allí, estaban según los doctores de la ley, seguramente ahí, estaba el pueblo también, hermanos. Miren, y dijeron así, se expresaron así, dijeron, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, o sea, está diciendo nuestro Señor Jesús, Él les dijo, sin duda me diréis, este refrán médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído, que se ha dicho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Eso habló vuestro Señor Jesús. En el versículo 24 dijo, y añadió, de cierto os digo, que miren lo que dice, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Es como aquí, como en este pueblo, no soy aceptada. Porque, ¿qué creerán? Si no conocen la palabra de Dios, no tienen una Biblia, y si la tienen guardada o la tienen por ahí botada. Y ni siquiera la escudriñan.
Miren lo que dice las palabras de vuestro Dios. Viven en su ceguera, solamente en sus corazones, llenos de soberbia, llenos de maldición, llenos de maldad, porque no conocieron ni conocerán a nuestro Dios. Hermanos, miren lo que dijo el Señor. Añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, porque no somos profetas ni en nuestra propia casa, porque los nuestros nos odian, nos aborrecen, se alejan de nosotros. Yo digo porque mis propios hermanos me miran y se voltean como que no me conocen. Yo ya lo estoy saboreando, el desprecio que nos tienen a los que llevamos el Evangelio de Dios. No hace poco que fui y me miró bien mi hermano, aquel muchacho que lo cargué en mis brazos cuando él tenía aquellas heridas. Un tremendo muchacho de 12 años, hermanos, lo cargué en mis brazos para llevarlo en busca de su sanación de sus heridas. En ese tiempo no conocía todavía las Santas Escrituras, ni siquiera lo había soñado, pero sí sabía que había un Dios que estaba en las alturas de los cielos, y hoy en día que sabe que estoy en el camino de Dios, me ha mirado y me ha volteado las espaldas. Sí, hermanos, eso sucedió. Huirán de nosotros, nos aborrecerán y nos mandarán para que nos mate. Pero, hermanos, es muy triste. Por eso no somos profetas ni en nuestro propio pueblo ni en nuestra propia casa. Ay, hermanos, perdónenme, disculpen. Y en el versículo 25 dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda, dice, en Nazaret de Sión. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Se llenaron porque estaba diciéndoles, se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñascarle. No les gustó que les dijo: a ninguno curasteis, a ninguno sanasteis. Les habló el Señor, y ellos se llenaron de ira, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley y el pueblo, y se levantaron con ira a echarlo al creador de ellos, al creador de nosotros. Se levantaron a echarlo hacia afuera y lo llevaron para despeñascarlo. Miren lo que hicieron. Por eso es que dijo: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Vino a su pueblo, a los judíos, y no lo recibieron. Más lo quisieron matarlo.